Bienvenidas, queridas estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar la guía del texto narrativo. Seguramente tú estás muy familiarizada con este tipo de texto. Tus papitos, abuelitos y demás familiares te han contado cuentos desde que eras muy pequeñita. Quizás habrás reído con las aventuras de personajes maravillosos, esos personajes que nos llevan a imaginar mundos posibles. Espero que disfrutes al máximo el desarrollo de esta guía y puedas aprender los elementos básicos para comprender los textos narrativos. Adelante, sígueme. Nuestro proyecto de esta semana se llama Narrando e imaginando mis vivencias voy relatando y el texto narrativo voy estudiando. ¿Qué aprenderás? Pues tu objetivo de aprendizaje es el siguiente. Vas a reconocer los textos narrativos para comprender su intención comunicativa, la forma como se organizan y los elementos que los caracterizan, con el propósito de leerlos e interpretarlos de manera adecuada. Nuestra guía empieza con la exploración de conocimientos previos, es decir, lo que tú sabes sobre la narración. Es necesario que comentes con un familiar las ideas que tienes acerca del texto narrativo. Recuerda que solo vas a comentar, no debes copiar. ¿Qué recuerdas sobre la narración? ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Cuál es tu personaje favorito? En tu guía de lenguaje vas a encontrar un espacio para la aclaración y conceptualización. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente encontrarás esquemas en donde se van a profundizar temas relacionados con el texto narrativo. Te pido por favor que realices los esquemas en tu cuaderno, que los hagas de manera organizada, porque más adelante te van a servir como herramienta para estudiar conceptos importantes que te van a ayudar a desarrollar tus competencias lectoras y escritoras. Recuerda que la narración es un tipo de texto que relata hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Toda narración tiene una estructura, una forma de organizarse. Los textos narrativos se organizan en tres partes o momentos. Un inicio, que es donde se presentan los personajes, un nudo, que es donde se presenta el problema, y un desenlace donde se soluciona la situación. Este es otro esquema que deberá aparecer en tu cuaderno de lenguaje. Los elementos de la narración. Los elementos de la narración son necesarios tenerlos presentes porque te van a ayudar a analizar bien los textos narrativos. Recuerda que dentro de los elementos de la narración están los personajes. Son los que realizan las acciones. Estos personajes pueden ser animales, objetos, personas y seres fantásticos. El lugar es el espacio donde se desarrollan los hechos. Pueden ser reales o imaginarios. Reales como la casa de Juanita. Imaginarios como el bosque encantado. El tiempo es el momento en que suceden los hechos. Puede ser cronológico, referidos a horas, meses, años. O también puede ser atmosféricos, relacionados con el estado del tiempo. Invierno, primavera, verano, otoño. El narrador es la voz que cuenta los hechos. No es el escritor. Escritor y narrador son figuras distintas.
Escritor es quien escribe la narración, la persona de carne y hueso. El narrador cuenta los acontecimientos que se dan al interior de esa narración. Los hechos son las acciones que realizan los personajes y las podemos organizar desde un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora llegó el momento de poner en práctica todo lo que sabes sobre la narración. Vamos a leer un relato. Vamos, acompáñame en esta aventura de lectura. Uga la tortuga. Hace mucho tiempo existió en un bosque una tortuguita que no cumplía con sus actividades, porque no creía en sus cualidades. Estaba convencida de que nunca hacía nada bien. ¡Caramba! Todo me sale mal, se lamentaba constantemente Uga la tortuga. Siempre llegaba tarde. Era la última en terminar sus tareas. Casi nunca culminaba lo que iniciaba. Y, para colmo, tenía un personaje negativo en su cabeza que le decía: no te esfuerces, eso no vale la pena. Tú no puedes. Hazlo mañana, te mereces descansar. Y otras cosas más que la llevaban a quedarse en una zona de confort y de poco esfuerzo. Uga sentía que debía cambiar, pero no hacía nada por transformar su realidad. Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día, cansada de que sus amigos, la abeja, la ardilla, el conejo y el tapir, le dijeran que debía asumir otra actitud. Uga, es necesario que te esfuerces en realizar tus tareas, dijo el conejo. Si realizas tus labores, te vas a dar cuenta de que realmente eres muy inteligente, dijo la abeja. De esa manera podrás ser feliz completamente, porque aprenderás y enseñarás a los demás tu arte, tus conocimientos, tu sabiduría, dijo la ardilla. ¿Para qué preocuparme en hacerlo? Yo trabajo lento. Mis compañeros todo lo terminan más rápido. Mejor me dedico a jugar y a descansar, dijo Uga la tortuga. No se trata de hacerlo todo rápido. Lo que se necesita es que lo que hagas lo realices tú y aprendas de lo que haces de manera individual y en compañía, dijo la ardilla. Uga, no es una gran idea dejar de hacer lo que te corresponde porque otros hacen su trabajo más rápido o porque no te quieres esforzar. Lo que verdaderamente cuenta es hacer tu trabajo, organizar tu tiempo para cumplir con tus obligaciones. Lo importante es hacer lo que te corresponde, lo mejor que puedas, pues siempre te quedarás con la satisfacción de haberlo logrado. Si quieres, yo te enseño, dijo la trabajadora hormiguita. Uga pensó en lo que le había dicho su amiguita, la hormiguita trabajadora, y aceptó su propuesta. Desde entonces observó con atención a las laboriosas hormigas, aprendió sus métodos de trabajo y los aplicó en su vida. Así logró mejorar, pues se esforzó y perseveró en las tareas para conseguir buenos resultados y sobre todo satisfacción personal. Maravillosa la transformación que tuvo Uga, ¿no te parece? Es importante que nosotros tomemos el valor de la perseverancia y el esfuerzo en nuestras vidas para llevar a cabo todas nuestras tareas de la mejor manera. Espero que te guardes la enseñanza de este relato
en tu corazón, pero sobre todo en tu vida, porque te permitirá ser una niña más exitosa. Ahora es necesario que pongamos en práctica todos esos conceptos que tenemos sobre la narración y la apliquemos al texto que leímos. Empecemos preguntándonos, ¿qué tipo de texto es Uga la tortuga? Muy bien, Uga la tortuga es un texto narrativo porque cuenta hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. ¿Quiénes son los personajes? Recuerda que los personajes son los que realizan las acciones. Ten presente que esas acciones son verbos. En una narración hay tipos de personajes. Hay personajes principales que son los que realizan la mayor parte de las acciones. Y están los personajes secundarios. Tienen una menor participación. Dentro de los personajes principales encontramos que hay uno que puede ser protagonista y otro que puede ser antagonista. Eso quiere decir, el protagonista realiza todas las acciones que van a solucionar la situación que se presente en el relato y los antagonistas son aquellos que actúan en contra del personaje. Entonces, dentro de los personajes principales podemos encontrar personajes protagonistas y antagonistas, así como en las novelas que a veces vemos en la televisión, donde siempre hay un bueno y un malo, un protagonista y un antagonista. En el caso de Uga la tortuga, tenemos que Uga es el personaje, muy bien, el personaje principal. Es la que realiza mayor parte de las acciones. El conejo, la abeja, la ardilla y la hormiguita son personajes secundarios que contribuyen a desarrollar el relato. ¿Quién es el narrador? Recuerda que el narrador es la voz que cuenta los hechos. Es diferente al escritor. El narrador de este relato sabe todo del personaje. Por eso es capaz de expresar los sentimientos de la tortuga. Tú también puedes ser una narradora. Cuando cuentas unos acontecimientos, estás asumiendo el rol de narradora. ¿Cuál es el lugar de la narración? Recuerda que el lugar es el espacio donde se desarrollan los hechos. El lugar en este relato es un bosque. Aquí es donde la tortuguita interactúa con sus amigos, los otros animales. ¿En qué tiempo se desarrollan los hechos? Recuerda que el tiempo en la narración hace referencia al momento en que suceden las acciones. Los hechos en este relato se desarrollan hace mucho tiempo. Por eso, las acciones están escritas en pasado. Recuerda que el verbo, que son acciones, tiene 3 tiempos fundamentales: el presente, el pasado y el futuro. Recuerda, el pasado es lo que ya aconteció. El presente es lo que estamos viviendo y el futuro es lo que está por suceder. Cuando analices un relato, verifica bien en qué momento están escritas las acciones. Es necesario que tengas presente que la narración posee una estructura y esta hace referencia a la forma como se organiza el texto narrativo.
Un texto narrativo se compone de inicio, que es donde se presentan los personajes, el nudo, donde se presenta el problema, y el desenlace, donde se soluciona ese problema. Ahora vamos a pensar, ¿qué pasa en el inicio? Muy bien, en el inicio de esta narración había una tortuguita llamada Uga, que no creía en sus cualidades. ¿Qué pasa en el nudo? El problema que se presentó en esta narración era que Uga no se esforzaba en realizar sus tareas. Tenía un personaje negativo en su cabeza que le decía que no se esforzara. ¿Qué pasa en el desenlace? Recuerda que en el desenlace se soluciona el problema. Los amigos de Uga la animan a cambiar de actitud. La hormiguita le propone enseñarle a trabajar mejor y ella acepta. Se convierte en una tortuga perseverante en sus tareas. Ahora vamos a trabajar en el cuaderno. Vas a leer la página 35 del texto de lenguaje entre texto que te entregamos en la escuela. Y vas a escribir en tu cuaderno lo siguiente. Identifica los elementos de la narración en el texto, el castillo aéreo del brujo. Vas a escribir el título de la narración, los personajes principales. Recuerda que pueden ser protagonista y antagonista. Personajes secundarios, el narrador, el lugar, tiempo, hechos. Ten presente que son las acciones que realizan los personajes. El inicio. Vas a escribir una oración en la que expreses el inicio de la narración. El nudo. Vas a escribir una oración en la que expreses el problema o dificultad que se presenta en la narración. Y el desenlace. Vas a escribir una oración en la que expreses la solución al problema. Recuerda escribir todo de forma organizada, de tal manera que se pueda comprender lo que estás haciendo. Ahora vamos a trabajar en el libro entre texto. Busca la página 36. Vas a leer El castillo aéreo del brujo. Vas a resolver el reto 2. Es necesario que recuerdes lo que es un párrafo. Recuerda, debes leer esta información. No es necesario copiar. El párrafo es un conjunto de oraciones que expresan ideas relacionadas con un tema. Tienen la función de organizar el texto, pues dividen un escrito de acuerdo a las ideas que se van a desarrollar. Por eso, observamos que después de un punto aparte en un texto, se pasa a otro renglón para seguir expresando ideas relacionadas con el tema. Seguidamente, vas a resolver el reto 3, recordando que la estructura de la narración corresponde a inicio, nudo y desenlace. Resuelve el desafío 17 que aparece en las páginas 37 y 38. Es necesario que recuerdes el género y número en los sustantivos. ¿Recuerdas qué son los sustantivos? Muy bien, los sustantivos son aquellas palabras que nos sirven para nombrar personas, animales, objetos, sentimientos e ideas. Debes leer esta información, no es necesario copiarla. El género del sustantivo va a corresponder según sea de quien se hable. Por eso se clasifican los sustantivos en masculinos y femeninos. Recuerda que los sustantivos en masculino suelen acabar en o y pueden llevar los artículos el, los, un, unos. Los sustantivos en género femenino suelen acabar en a.
pueden llevar delante los artículos la, las, una, unas. Por ejemplo, la manzana. La es un artículo que está expresado en femenino. Manzana es un sustantivo femenino. El limón o el gato. El artículo el es masculino. Limón es un sustantivo masculino. Gato es un sustantivo masculino. El número de los sustantivos. Según el número, vamos a tener que el sustantivo puede estar en singular o en plural. Singular cuando hace referencia a uno, por ejemplo, reloj, mano y cara. El plural hace referencia a dos o más, a muchos, relojes, manos, caras. Es necesario que tengas claridad en esto para que al momento de escribir se note la concordancia entre el género y número en los sustantivos. Recuerda que los adjetivos calificativos sirven para expresar las características físicas o psicológicas de los personajes o sustantivos, bien sea positivas o negativas. Recuerda leer el post, debes leerlo, no es necesario copiarlo. Vas a complementar tus aprendizajes realizando el reto 2 de la página 38, con base en lo que has estudiado de la narración. Realiza el desafío 18 del libro Lenguaje entre texto, que aparece en la página 39. Ten en cuenta la siguiente información. Solo debes leer, no es necesario copiar. Los verbos o acciones. Los personajes. En un relato realizan acciones que se llaman verbos. Los verbos pueden estar en tiempo presente, pasado o futuro. Las evidencias de aprendizaje. Recuerda que las evidencias de aprendizaje son todas las actividades que has realizado y que me van permitiendo a mí ver cuánto has avanzado. ¿Cómo las vas a organizar? Debes realizar todas tus actividades. Una vez hayas terminado, deberás tomar las fotos. Ten presente que las fotos se deben ver muy bien para poder comprender lo que has realizado. Lee las indicaciones. Toma foto a la actividad que realizaste en el cuaderno. Toma foto a las páginas del libro. Si tienes computador, organiza tu trabajo en un documento. Si cuentas con un celular, selecciona las imágenes que vas a enviar y adjúntalas. Abre tu correo y escribe en el asunto del correo tu nombre, guía número 2 y el curso. Envía tu trabajo a mi correo profegeneiris4@gmail.com. Evaluación de las actividades. Esta guía te la evaluaré a través de una videollamada o llamada telefónica. Para poder realizar el proceso de evaluación y retroalimentación, deberás haber terminado en su totalidad la guía. Por favor, haz todo lo posible en desarrollar las actividades en los tiempos establecidos. Tengo todo el interés en saber cuánto has avanzado y cuáles son las dificultades que se te han presentado. Ánimo, puedes terminar a tiempo tus actividades. Encontrarás el cronograma de actividades que te ayudará a organizar el tiempo. Por favor, tenlo en cuenta. Es una oportunidad para hacer tu trabajo de una manera más organizada y que puedas gestionar adecuadamente los tiempos. Espero que tengas toda la disposición y el buen ánimo para realizar cada una de las actividades.
Gracias por tu atención. Mucho ánimo y esfuerzo en la realización de tu guía. Pronto nos volveremos a contactar.